¿Qué tal? En este video les mostraré cómo agregar un FTP con múltiples bases para descarga de archivos para procesamiento en TBC. Bien, en este caso vamos a descargar por internet. Ya esto lo hemos visto en los dos videos anteriores, así que el ejercicio es el mismo. Y acá vamos a crear un nuevo grupo. Bien, aquí tengo los grupos anteriores que ya también tenía creado. Vamos a nuevo grupo y vamos a crear uno que se llame IGN automático. Estas configuraciones que estamos haciendo acá ya yo les expliqué en los dos videos anteriores. Prácticamente, bueno, en el video anterior realmente, y prácticamente es la misma. En IGN automático, vamos a ponerle course IGN TG automático. ¿Okay? En la descripción encontrarán un link a la página también de Tommy Guardia. Les exhorto a que la revisen y vean qué otras cosas o qué otros productos se hacen en el Instituto Gráfico Nacional Tommy Guardia, aquí en Panamá. Bien, acá nos vamos a introducir manualmente. Es igual que crear una estación de referencia, como lo vimos en el video anterior. La única diferencia es lo siguiente: le dejaré el link en la descripción de la nueva actualización. Este link, el URL nuevo, permite hacer un trabajo adicional. En este caso vamos a poner un nombre, darle un nombre. Okay. Este URL, como les mencioné, va a estar en la descripción. Seguridad, esto también se lo dejaré en la descripción. Igual tengo videos que ya mencionan varias veces esa contraseña y usuario, que también está publicada en la página principal de Tommy Guardia. Y acá en ubicación, este URL que yo le puse acá nuevo al FTP permite cargar estaciones de esta forma. Por ejemplo, IGN1, que es la de la sede, la de Dari, que está en Darien, y una que se llama PMEC, que está en Penolome. ¿Okay? Vamos a agregar una descripción para dar un poquito más de información a esos códigos. Esos códigos no pueden ser mayores a 4 caracteres, para que lo tengamos en cuenta. Pongamos sede. Esta está no está en MTT, hago la corrección. Está en Santa Fe de Darien. ¿Okay? Exactamente, si no estoy mal, en la oficina del MOB de Santa Fe de Darien. Y PMEC está en Penolome, en la UTP de Penolome, en el observatorio de la UTP de la Universidad Tecnológica de Panamá de Penolome. ¿Okay? Ya con esas descripciones agregadas, los demás campos, como lo hemos visto en el otro video, es más que suficiente. Que le podemos dar a aceptar. O sea, los otros campos lo podemos dar como lo hemos visto en los otros videos anteriores sin ningún problema. Ok, le damos a aceptar. Ok, y antes que aparezca en la lista la nueva opción y todo lo demás, acá la tenemos, le damos a aceptar y aquí aparece el campo. Damos acá course IGN y ahora veamos la diferencia. Le damos a automático y aquí me pregunta qué estación de referencia de la cual yo quiero descargar. Vamos a descargar, por ejemplo, en este caso de PMEC. Aquí está la descripción, como podemos ver. Le damos a aceptar y me manda un error. Este error puede ser que crea algo mal en la configuración, pero antes de ver la configuración, porque ya las tengo probadas, nos vamos a manual y el manual me va a mandar a la página de Tommy Guardia. Vamos a revisar desde el mismo FTP que ellos publican esa estación de referencia para la fecha de nuestro archivo que tenemos en TBC, que vamos a procesar. Veamos si tienen data publicada en ese servidor. Estos nombres que están aquí son los nombres de los 4 caracteres que vimos anteriormente. Acá, como ven, nada más tienen publicada data del 30, así que por eso es que la estación de referencia no encontró nada. Recuerden, estos son los 4 caracteres que utilizarían para agregar más estaciones con esta forma, o como en el video anterior también. ¿Okay? Vemos que acá la de IGN1 tiene más archivos, así que probaremos con IGN1. ¿Okay? Regresando acá a TBC, le damos automático y seleccionaremos, en este caso vamos a seleccionar Dari, no IGN1, Dari. Aceptar, y como ven, la descarga se hace de la misma forma. Aquí en esta parte ya no hay mucho que comentar porque ya se ha visto en otros videos, incluso el mismo procesamiento de TBC de los SSF. No hay mucho que comentar acá. Igual dejaré el link
de la mayoría de los videos o de los videos que crea importantes mencionar para cada uno de estos videos. En este caso las configuraciones de este estilo de procesamiento, pues, por decirlo así, que son descargas de internet. Bien, espero que este video le haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.